Muy buenos días, amigos y amigos de Conexión Global RD. Estamos aquí con ustedes, como cada sábado, para conversar con personas que conocen, que nos ayudan a comprender lo que está pasando en el mundo y nos ayudan a comprender lo que está pasando en la República Dominicana. Ustedes saben que estamos viviendo unos momentos convulsos, turbulentos, que a veces nos hacen perder hacia dónde vamos. Para ubicarnos un poco hacia dónde vamos, sé que tenemos un invitado hoy sumamente especial para nosotros. Paso de inmediato con Manuel Escalante, quien lo presentará. Buenos días, querido televidente. Como siempre, agradecidísimo de la gentileza de su sintonía cada sábado a las 10 de la mañana por acá, por RNN. Queremos recordarles que nosotros colgamos el programa tan pronto concluimos aquí, por lo que les sugerimos suscribirse a nuestra cuenta de YouTube. Así mismo se llama Conexión Global RD. Recuerde que es gratis y que puede compartirlo o sugerir el programa. Como señala Víctor, hoy tenemos un analista internacional y de temas de análisis de temas internacionales y de seguridad. Nos referimos a Alfredo de la Cruz, quien además es comentarista de radio, televisión y cadena de YouTube. Alfredo, bienvenido a Conexión Global RD. Buenos días, Manuel. Buenos días, Víctor. Un placer estar aquí en mi casa de los sábados. Gracias. Esta es tu casa. Gracias. Bueno, Alfredo, hemos estado hablando contigo respecto a la realidad nacional. Actualmente estamos despertando ante situaciones inesperadas, a pesar de lo mucho que se viene hablando de que la nación refleja un cierto nivel de inseguridad que es más que percepción. En algunos momentos tuvimos datos de un 70% de la población que así lo creía. Y yo me atrevo a preguntarte, Alfredo, ¿qué ha estado pasando? ¿Por qué hemos llegado hasta aquí? Bueno, mira, es una pregunta interesante, Manuel, pero de esa pregunta tiene varias aristas. Por ejemplo, la percepción de inseguridad tiene que ver desde una serie de factores internos y locales hasta en la forma en que se mide. Porque, por ejemplo, aquí se habla de un aumento de la criminalidad, pero lo que podría haber aumentado aquí es la delincuencia, no necesariamente la criminalidad. Por ejemplo, cuando tú hablas en Estados Unidos que hay un aumento de la criminalidad, están ocurriendo una serie de crímenes terribles, asesinatos y toda esa cosa. Y aquí, bueno, el Observatorio de Seguridad Ciudadana del Ministerio de Interior y Policía está cerrado desde el 2018 porque lo van a transformar. Entonces, las estadísticas es difícil obtener estadísticas, no sabemos dónde se obtienen. Pero lo que pasa es que tú no puedes medirme la criminalidad como la mide en uno de esos países. O sea, el índice de inseguridad. Porque de pronto tú lo que tienes aquí, un grupo de carteristas, o sea, esos hurtos, rompedores, que te están robando, lo que te arrebatan los celulares, y eso te crea una percepción de inseguridad del carajo, pero eso no es criminalidad. O sea, no están habiendo asesinatos. ¿Qué pasa? Si tú tienes esa percepción de inseguridad y encima de eso hay 2 o 3 asesinatos, para el pueblo llano se está acabando el mundo y están matando al mundo entero, pero no es así. Por eso tú no puedes medir la inseguridad como tú la mides en otro país, no puedes medirla como la mide en El Salvador, como la mide en México, por ejemplo, como la mide en Brasil, porque si tú te fijas, la tasa de criminalidad que mide un porcentaje, una cantidad por cada 100,000 habitantes, eso aquí no varía tanto, a pesar de los hechos que tú estás viendo. Ahora, ¿cuáles son las causas de ese aumento de la percepción de la inseguridad? Bueno, podríamos situarla en primer lugar en la pandemia. Por ejemplo, esta es una sociedad que de por sí tiende a ser violenta, ese machismo trasnochado que hay acá, y encima de eso, entonces, pasamos más de un año encerrados, donde las personas se deprimían, tenían crisis de nervios,
pero no ha habido un programa para intervenir esta sociedad, evaluarla, ver qué ha pasado en la condición, en la conducta de los individuos. Y así, con toda esa situación, el constreñimiento económico y todo ese tipo de cosas, la pérdida del empleo, todo eso se ha ido sumando porque los gastos siguen iguales, pero el empleo no, la obtención de recursos no. Y encima de eso se te encarecen las materias primas internacionales, lo que te da, que te dispara todos los precios y te crea inflación en los países, en casi todos los países. Y con ese caldo de cultivo, con los precios por la nube de materia prima, todos los commodities, el petróleo, los granos, te talla una guerra causada por la invasión de Rusia a Ucrania, donde te está hablando de más del 25% de los productores de grano a nivel mundial. Entonces, esto te impacta que no están saliendo los granos que produce Ucrania y esto te da que se te disparan los precios en el mercado internacional. Estos precios que ya de por sí estaban altos, ahora se disparan más. Incluso el Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas ha hablado de la posibilidad de que dentro de 10 o 12 meses podría haber una hambruna global si no se resuelve la salida de granos de Ucrania y los granos de Rusia llegan al mercado internacional. Entonces, todo esto, encima de eso, tú tienes que sumarle, eso en el campo externo, esos son los embates externos que tienen que ver con el mercado internacional. Entonces, en lo local, tú tienes que las autoridades nacionales le están dando golpes contundentes al narcotráfico. Entonces, bueno, dicen que en los últimos 2 años se ha incautado más drogas que en los últimos 16 años. Entonces, eso de una manera tiene se refleja en el índice de inseguridad. Tiene, por un lado, que te impacta en lo socioeconómico, en la pandemia, de la cual no hemos salido todavía, lo cual se exacerba con la guerra rusa en Ucrania, y ahora tú tienes que las autoridades nacionales le están dando golpe contundente al narcotráfico. Todo eso es un caldo de cultivo que te incrementa la percepción de inseguridad, porque de alguna manera el consumo podría seguir la misma tendencia o podría aumentar. Los dineros no son los mismos para la adquisición. Incluso, entonces, ese trasiego que tú haces utilizando el país como puente queda interrumpido y de alguna manera hay que responder. Entonces, ese caldo de cultivo general podría ser parte de lo que te está generando inseguridad. Yo discrepo de algunos sectores que le endirgan a la oposición política nacional la responsabilidad de la inseguridad. Pues no, y pienso que es un error de las autoridades porque al endirgarle la responsabilidad de la inseguridad a la oposición, le están dando demasiado poder y entonces quedarían ellos mal ante esa misma sociedad porque lucirían como incompetentes y teniendo el poder en la mano, pues no pueden hacer nada. Entonces esa es una estrategia. Perdóname, Alfredo, te quería apuntar que dentro de todos los elementos que has señalado, que los comparto, me parece, quiero preguntarte, el cambio de gobierno también implicó una de esas variables que generaron algún tipo de inseguridad, porque no es lo mismo un gobierno bueno, malo, maduro, que un gobierno bueno, malo, comenzando. Bueno, el detalle está ahí en los golpes que se le ha dado al narcotráfico. Para la sociedad dominicana eso ha sido correcto, porque aquí no se estaba deteniendo aparentemente el flujo, el uso del país como puente de narcotráfico. Y tanto es así que el gobierno de Estados Unidos reconoce al gobierno dominicano por la lucha contra el narcotráfico. Entonces significa que podría haber una paz ficticia, que el presidente Luis Abinader se refirió a ello cuando habló que aquí no se iba a tolerar ese tipo de paz, una paz falsa, porque tú tienes una paz aparente, pero que no existe. Entonces, con los golpes que se le ha dado al narcotráfico, se han ido desarticulando rutas de aprovisionamientos de estos cárteles que usan el país como puente. Entonces, son cosas que están positivas y que, como decimos, tiende a elevar, por un lado, la percepción de inseguridad, porque esa gente actúan de una manera u otra. Los golpes que le da la autoridad nacional y entonces, ¿qué hacen esas personas
que viven en el bajo mundo. Eso tiene que ver con ello también. Alfredo, entonces estamos hablando de que en realidad tiene razón el gobierno cuando plantea y sostiene y argumenta que es un problema de percepción, que no hay tal índice elevado de criminalidad ni tal índice elevado de inseguridad en términos de los rateros, el robo y demás. Acaban de decir que alrededor de un 25% ha disminuido la violencia, diríamos, en las calles, en los robos y demás. Entonces, lo que tú acabas de decir en realidad pudiera vincularse que hemos llegado hasta aquí por un asunto de una sensación, de una mala comunicación del gobierno. No, vamos por partes. Lo primero es que esos datos que da el señor Vila, que es comisionado para la reforma y transformación de la Policía Nacional, no sé dónde él lo saca, porque el Observatorio de Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior y Policía está clausurado del 2018, porque se va a transformar en otra institución. Entonces, no sé de dónde él saca esas estadísticas de los últimos 10 años, porque desde el 2018 hacia acá, ¿de dónde la sacó? Esperemos que hayan salido de algún lado legitimado y más adelante no lo den, pero hasta donde lo que yo sé, el observatorio está cerrado en el 2018, que es quien brinda las estadísticas de la criminalidad y de la seguridad aquí en el país. Entonces, vamos a lo otro del índice de criminalidad y percepción de inseguridad. Recuerda que te decía al principio que una cosa es la criminalidad, esos asesinatos, ese tipo de cosas, y otra cosa es la percepción de inseguridad que te da cuando tu hijo, tu esposa o tu amigo tiene temor de salir a la calle con un teléfono en la mano porque puede aparecer un raterito y llevárselo. Es una percepción de inseguridad, pero no es lo mismo que tú tener percepción de inseguridad por la criminalidad. O sea, Alfredo, que podemos decir que de alguna forma se está sobredimensionando una información que es cierta, pero no tiene el carácter, por ejemplo, yo creo que de si me roban un celular, sea igual a que me roben un carro. No, yo creo que es distinto. Yo creo que el problema está en que el gobierno dominicano no está sabiendo comunicar. El mejor comunicador que tiene el gobierno dominicano es el presidente Abinader, porque el presidente Abinader tiene que ir apagando fuego, recogiendo todos los huevos que ponen sus funcionarios. Y es el mejor comunicador. Mira qué cosa, el presidente Abinader es el mejor relacionista público de su gobierno y no debe ser así, porque el gobierno está fallando en comunicar cuál es la causa real de la percepción de inseguridad, cuál es la causa real, que no es la criminalidad. Entonces, partiendo de ese error, se lanzan los militares a la calle. Militar no tiene que ver nada con seguridad interior. No, esa no es la función de las Fuerzas Armadas. Tenemos que estar claros. Tenemos que quitarle la virginidad. La función del militar es matar gente, pero esto lo hace de manera profesional para el servicio de la patria, la defensa de la patria contra cualquier embate externo o cualquier peligro que pueda poner en existencia la integridad del propio Estado. Eso es defensa. Ahora bien, la seguridad interior, lo que corresponde al orden público, eso corresponde al cuerpo del orden, a la Policía Nacional y las agencias internas que tienen seguridad, que tienen que ver con ello. Entonces, cuando tú agarras y mezclas los militares, bueno, a pesar de que en algunos países de América Latina se está estudiando la reorientación del rol de las Fuerzas Armadas, la verdad es que los clásicos hablan, cuando tú agarras a los militares y lo entras a la labor de seguridad interior, pues tú cometes el error de policializar al militar y de militarizar al policía. Entonces, ese militar que tiene una disciplina tiende, cuando vuelve a la barraca, después de estar patrullando con policía, ya no es el militar que salió de la barraca, ya está contaminado. Lo mismo que pasa con el policía. Entonces, el policía está preparado por poca formación que tenga para proteger al ciudadano. Esa es su función, garantizar el orden público. Pero el militar no, el militar esa no es su función. El militar... Entonces, Alfredo, ¿es correcto lo que dicen algunas gentes que cuando se sacan a los militares a la calle, escóndete porque te van a matar?
Bueno, esos son clichés, porque por suerte no me he escuchado eso, que los militares no matan a nadie. Ya la gente no le teme a los militares como los 12 años. Pero hay más muertos en los últimos días por balas de policías y militares que hace un tiempo atrás. Porque realmente, gracias a Dios, el comportamiento que han exhibido los militares en las patrullas mixtas que andan ahora mismo ha sido un comportamiento muy cívico, eso está bien. Incluso tú ves las personas en los barrios hablando, pidiendo que le manden los militares hacia allá. Pero eso tiene que ver con, porque esa persona no tiene que tener conocimiento de qué es seguridad y cuál es la función de los militares y cuál es la función de la policía. Muchas veces las personas piden la actuación de los militares porque entienden que los policías son flojos, pero esto no se trata de flojos, se trata del respeto de la ley. Entonces tú no puedes violar los derechos humanos para garantizar seguridad. ¿Por qué? Tenemos que garantizar la seguridad respetando los derechos humanos. Si bien hay un pensador que dijo una vez que las personas estarían dispuestos a ceder de sus derechos fundamentales con tal de garantizar la seguridad, pero esa no es la usanza. Lo común es que tú garantices seguridad respetando los derechos humanos. Bien, Alfredo, vamos por favor a la primera pausa comercial y al volver seguiremos conversando este interesante tema sobre seguridad y los niveles de violencia que Alfredo nos está haciendo entender cómo se están interpretando, no que no sean, pero sí que se están posiblemente sobredimensionando en la mente del dominicano. Además, los comunicadores y gente hablando y las redes. Quédense con nosotros y sigamos escuchando a Alfredo de la Cruz. Seguimos aquí con Conexión Global RD y ya ustedes observan cómo Alfredo de la Cruz domina el tema de la seguridad, porque lo ha estudiado y además porque lo escribe, o sea, lo sintetiza, lo analiza, lo discute, lo habla. O sea, es su línea de investigación realmente y por lo tanto nosotros estamos aprovechando sus conocimientos para tratar de entender qué está pasando. Porque muchas veces hasta nos desesperamos y nos ponemos ansiosos. Y hay que comprender que muchas veces es mental, es en la mente de nosotros que está el asunto. Y hay que entenderlo porque si no tenemos problemas. Entonces es muy importante que estemos aquí conversando con Alfredo de la Cruz para que nos ayude a poner en contexto, a poner esta situación en el lugar justo donde va. Pero hay un asunto que Alfredo de la Cruz estuvo conversando en un momento y es que muchas veces las personas no entiende bien el significado de la democracia, el valor de la democracia hasta que no la pierde. Y entonces decía que muchas veces mucha gente habla de sacrificar incluso su libertad en aras de la seguridad. Y estábamos poniendo entonces el ejemplo de El Salvador, que está sometido en este momento a un estado de excepción. Y queremos que Alfredo de la Cruz nos ayude a comprender qué está pasando, por qué la gente está tomando esa decisión de preferir la seguridad a su libertad. Mira, ese es un caso interesante el que tú mencionas, Víctor, El Salvador. Pues hasta que llegó el presidente Nayib Bukele, los índices de criminalidad en El Salvador eran altísimos, por encima de 100 personas por cada 100,000 habitantes, es una suma escandalosa. Sin embargo, tenemos que poner algo claro. Una cosa es la democracia y combatir el crimen y la delincuencia a través de las herramientas y las instituciones de la democracia. Te vaya bien o te vaya mal. Otra cosa es combatir la delincuencia y la criminalidad a través de herramientas que no son las que la institucionalidad democrática prescribe. Porque la democracia es precisamente el reino de las instituciones. Cuando yo tengo que violar tus derechos fundamentales, ya eso es cualquier otra cosa menos democracia. Entonces, independientemente de que yo estoy reduciendo a un delincuente
ese delincuente tiene derechos fundamentales, tiene derechos humanos. ¿Por qué? Los derechos humanos son inherentes a la condición humana. Nada más por el hecho de ser humano tiene una serie de prerrogativas. Entonces, las personas del común tienden a decir, no, es un delincuente y él no respeta los derechos humanos de los ciudadanos que asalta o que asesina. Sí, pero lo que pasa es que estamos en un régimen de consecuencia, en un sistema democrático. Si empezamos a aplicar la ley, o no la ley, empezamos a practicar aquello de ojo por ojo y diente por diente, pues no tendríamos ninguna diferencia con un régimen de aquellos autoritarios. Entonces, ciertamente los números hablan, las estadísticas hablan de que Bukele ha bajado los índices de criminalidad a menos de 25 en El Salvador, pero ¿a qué costo? Una persona, la democracia, el poder no está repartido en personas, sino en instituciones. Y cuando tú pones todo el poder de una sociedad en las manos de una persona, entonces son fáciles los excesos. Porque en estos países nuestros del tercer mundo, o en vía de desarrollo, como prefieren otros, es muy dado a que se utilicen huecos de la normativa para a veces hasta cobrar venganzas. Entonces, en El Salvador hay decenas de cientos de casos de personas que por corresponder a un estereotipo han sido arrestadas. Personas que por tener un tatuaje han sido arrestadas sin ser parte de las maras. Entonces, el discurso de que todos se oponen y que es una guerra que se está, el gobierno trata de legitimar la persecución contra los criminales, pero también a veces contra opositores o contra los débiles, porque acuérdense que casi siempre la macana y la persecución es contra el pobre y contra el prieto. Entonces, es una situación que ha de ser vista. Hoy los índices de popularidad de Nayib Bukele están por la nube, superan el 80%. Esa población, ante la terrible experiencia de los anteriores gobiernos, pues prefieren a Nayib Bukele y prefieren endilgarle todo ese poder. Desgraciadamente, todos sabemos cómo terminan los populismos y ese es el temor que tenemos de cómo va a terminar El Salvador, porque lo que está ocurriendo allí no se sostiene sin vulnerar el Estado de Derecho, sin vulnerar la democracia. Entonces, es muy peregrino hacer una comparación contra El Salvador y República Dominicana. Nosotros somos una de las democracias más longevas de América Latina. Somos un referente democrático de la región. Y por más que se hable, nadie pone en duda el Estado de Derecho que hay aquí. Hay errores, porque es una democracia imperfecta, una democracia que debió ya de hace años haberse hecho los cambios estructurales para llevar esta democracia de una democracia representativa a una democracia real y participativa. Pero eso es un error del sistema que nosotros hemos ido construyendo. No es un error de una deficiencia de la democracia, es una deficiencia del sistema nuestro, donde no hemos sido capaces de hacer esas transformaciones sociales que vienen desde el aparato, desde el apartado fiscal hasta el aparato institucional de cómo queremos ver este país y que correspondió en términos históricos, correspondía a los gobiernos del presidente Danilo Medina haber hecho las transformaciones desde lo que tiene que ver porque las olas de reforma que se iniciaron en los 90 cuando el PLD llegó al poder se agotaron y en términos históricos correspondían a estos gobiernos haber iniciado esas transformaciones que no se hicieron y por eso hoy tenemos una democracia muy vulnerable donde la representación no es efectiva, la representatividad tampoco lo es, y entonces acarreamos todos esos males. ¿Y por qué, Alfredo, por qué unos discípulos de Bosch no hicieron lo que Bosch soñó? Ellos lo sabían. Bueno, lo saben. Todos los líderes del PLD saben que el sueño de Bosch es un país democratizado 100%. ¿Y por qué ellos sabiéndolo no lo hicieron? Bueno, yo creo que... A propósito de lo que tú acabas de decir. Sí, yo creo que al día de hoy todo el mundo sabe que muchos de los discípulos de Bosch traicionaron al maestro, puesto que le vendieron la idea... Traicionaron la ideología. De que estaban evangelizados. Porque no la habían estudiado, incluso. Lo que pasa es que en el PLD se dio algo, en el PLD post-Bosch, se dio algo que se ha dado casi en la mayoría de los partidos políticos acá, que cuando están en la oposición son progresistas
pero cuando llegan al poder se tornan en conservadores, se alían a la oligarquía, se alían a la derecha para conservar el poder, y entonces devienen todos estos tipos de cosas. No podemos negar que en los gobiernos del PLD hubo cosas positivas en el aparato del Estado, pero la aparente corrupción dañó, y la falta de transparencia dañó muchas de esas buenas obras que se hicieron. Y ahí vamos, porque la democracia no quiere nada con opacidad, es transparencia, es institucionalidad. Y cuando tú suplantas la institucionalidad, la democracia entonces sufre. Un punto ahí, Alfredo, que me gustaría que nos ayudara a entender si es así como lo estamos pensando nosotros. En realidad, los grandes dictadores han comenzado siendo grandes populistas y siendo amados por la gente. O sea, podemos hablar que Hitler, por ejemplo, en su momento fue la persona más popular en Alemania, o pudiéramos decir que Trujillo aquí en su momento fue la persona más popular, en el mismo Salvador con el dictador de ellos, que ahora se me olvida. Nayib Bukele. No, el anterior, los tiempos de los años 60, 70. Entonces, ¿qué pasa? Pudiera decirse que la democracia se pone en un riesgo real cuando un populista que llega a tener 90% llega a pensar que puede sustituir las instituciones democráticas. Mira, bueno, eso que tú planteas podría ser una tesis doctoral, porque tiene muchas implicaciones, pero por lo general los populistas precisamente logran el apoyo de la ciudadanía, logran el apoyo de los ciudadanos, y siempre están prometiendo y casi siempre enarbolan y construyen un enemigo donde divide. Nosotros contra ellos, nosotros contra los malos, y nosotros somos los buenos. Y casi siempre está dando una explicación de la realidad, una explicación que ese electorado está constantemente consumiendo, que no necesariamente parte de hechos que son falsos, pero el populismo casi siempre se monta en esto, termina prometiendo cosas que no puede cumplir, y casi siempre cuando se llegan a estos niveles, que se llega a acumular tanto poder, entonces flaquean las instituciones democráticas. ¿Por qué? Porque son suplantadas por personas, y en la democracia son instituciones las que funcionan, no las personas. Entonces, cuando todo ese poder de las instituciones está sobre una persona, pues todos sabemos las debilidades humanas, y todos sabemos los contubernios y las componendas que se hacen alrededor del poder. Y lo que ayer criticábamos a otros, empezamos a hacerlo nosotros, y empezamos a construir una legitimidad en base a la no transparencia y a la violación sistémica de los derechos humanos. Y comenzamos a institucionalizar el culto a la personalidad. Entonces, Alfredo, en ese contexto, ¿cuál sería el mensaje que tú le envías a la sociedad dominicana? Bueno, nosotros hemos tenido dictadores, y en el 61, pues, República Dominicana se quitó de encima el dictador que tenía, que fue Rafael Leónidas Trujillo Molina, de quien se cumplió justamente el 30 de mayo pasado 61 años de su ajusticiamiento. Es decir, a los dominicanos no puede venir nadie a darnos clase de lo que es una dictadura. Todos sabemos cómo empiezan la dictadura, cómo empieza todo esto, y se va entrando y va entrando hasta que lo suplanta todo. Nosotros tenemos experiencia y podemos darle cátedra al mundo de lo que es vivir en dictadura y de lo que es construir democracia, porque desde ese entonces tenemos 61 años tratando de construir democracia, y sabemos la sangre y el costo económico que ha tenido esta democracia. Pero esa democracia así imperfecta que tenemos es mejor que cualquier democracia, que cualquier dictadura, porque esta democracia es la que ha permitido salir de ese ostracismo en que estaba la persona, en lo que es la conciencia, a lo que es hoy. Aunque nos quejamos y hay mucho por hacer todavía, pero es innegable que hay una parte de la sociedad que ha dado un avance en lo que es la conciencia, en la conciencia social, la conciencia ideológica,
y eso no podemos taparlo. A propósito, Alfredo, de conciencia social e ideológica, quiero preguntarte, ¿qué tan posible es, tú que eres un analista de temas internacionales, de política pesada internacional, de geopolítica, viendo la República Dominicana en el panorama del contexto del tema que estamos tratando, que es violencia, las agresiones que estamos viendo, qué tan posible pudiera ser que los pueblos se desesperen y elija un candidato presidencial de esos que aparecen populistas, que al final nos salga más, como dicen los pueblos, la sal que el chivo? ¿Está nuestra democracia tan sólida como para cuidarnos, blindarnos de un loco viejo de eso que pueda salir por ahí? Bueno, mira, yo pienso, cuando en las elecciones del 2020, o sea, en las elecciones de Estados Unidos, cuando ganaron Joe Biden, Joseph Robinette Biden y Kamala Harris, la vicepresidenta Kamala Harris, electa en ese entonces, dijo una frase que se me ha quedado retumbando, y ella dijo que la democracia no podía darse por sentada, no podía darse por construida, había que construirla cada día. Así toda una frase de un político estadounidense. Y ahora en la Cumbre de las Américas, el presidente Joe Biden dijo que la democracia estaba bajo ataque. Nunca podemos dar por sentado que la democracia está protegida. La democracia hay que protegerla siempre y hay que estarla construyendo constantemente, porque no hay un seguro contra eso. Estados Unidos, que es la referencia en términos democráticos, fíjate que llegó un populista al poder, que fue Donald Trump, y fíjate todos los problemas que se causaron allí. Y precisamente actualmente hay un proceso judicial, un proceso en marcha por el asalto al Capitolio en los días de los últimos días del gobierno de Donald Trump, de manera que no podemos dar por sentada la democracia, tenemos que defenderla todos los días y hay que construirla cada día. Bien, bueno, con ese comentario nosotros vamos a la segunda pausa comercial y volvemos en breve con Conexión Global RD, hoy con Alfredo de la Cruz. Bien, gracias por estar con nosotros. Ya entramos al bloque final y en esta ocasión yo quiero preguntarle a Alfredo de la Cruz sobre la influencia que pudiera estar teniendo el hecho de la libertad que ofrece el uso de redes para publicar lo que se quiera, independientemente de lo regulado o no que se esté, para publicar por redes. El dominicano no quiere someterse a la ley. El dominicano no sabe, vamos a decir, respetar. Me cuesta mucho decirlo, pero es la palabra que hay que usar. Porque publicamos cosas en redes que no deberíamos. Y yo me hago la pregunta, para que Alfredo me la responda, ¿hasta dónde la sobredimensionalidad en la que estamos con las situaciones de violencia, que no es que no la hay, pero no es criminalidad, tiene mucho que ver con las redes? ¿Y por qué, Alfredo? Bueno, mira, es un tema delicado, porque no podemos negar la importancia que han tenido los medios de comunicación alternativos, las redes sociales, en la democratización de la sociedad, en la transparencia. Porque por ejemplo, antes los medios tradicionales eran clanes, controlaban lo que el receptor recibía. Lo que los receptores recibían era controlado y era tamizado. Hoy las redes sociales han obligado a que haya más transparencia en la comunicación, en lo que se informa. De hecho, hoy no se puede callar, porque quien tiene un celular, un teléfono inteligente en la mano, tiene un poder comunicacional tremendísimo. Entonces, no podemos culpar a esa herramienta del daño que hacen elementos hoy en la sociedad, porque son avenidas de doble vía, para allá y para acá. Entonces, muchas veces se habla de regulación, pero no hay una regulación global, porque no ha sido tan fácil. El desarrollo ha ido adelante de la normativa, casi como siempre,
Entonces, en un terreno tan difícil, es dificilísimo regular. Pero ha afectado eso la divulgación anómala de la situación de violencia, criminalidad, que haya incluso influido en esa percepción que en parte es verdad, aunque no lo querramos admitir. Bueno, mira, de la percepción. Ese tema da por una tesis doctoral, pero tenemos que estar claros, la inseguridad que se manifiesta, como dijimos, es producto de un raterismo, de una serie de cosas que no tienen que ver, de un carterista que no tiene que ver con muertes. En eso tenemos que estar claros, porque cuando tú dices es que la hay, se confunde, no. Lo que estamos diciendo que el índice de criminalidad no parecería ser tan alto aquí y no puede compararse como se mide en otros países. Porque aquí cuando el ratero te sale y te asalta, te llevan el teléfono, te llevan el radio, un carro, el retrovisor, eso genera inseguridad, pero no es la misma inseguridad que te genera la criminalidad. Por eso hay que estar claro en ello. Entonces, las redes, yo no sé si decir que las redes tienen que ver con la inseguridad, porque las redes llevan transparencia. Lo que pasa es que en redes sociales se publica de todo y dependerá de quién está manejando las redes, de quién está viendo, si le da fiabilidad a lo que está viendo en el canal que lo está viendo. Porque así mismo, como andan muchas informaciones veraces, anda una gran cantidad que son fake news. Entonces, pero hay gentes, hay un público receptor que tiende a creer lo que circula en su medio. Entonces, independientemente de que sea cierto o falso, porque lo emitió uno de sus medios en que él confía, él le va a dar aquiescencia. Y entonces eso tiene que ver hoy con esa realidad que tenemos, donde esa transparencia que hay hace que otros se aprovechen precisamente de esa herramienta noble que sirve para demandar transparencia y demandar democracia, y que ha liderado revoluciones en la época moderna, en las redes sociales, el teléfono. Entonces, me es un poco engorroso decirte sí, tiene que ver, porque depende cómo lo vea, porque como son avenidas de doble vía, te va cosas malas, pero también te vienen cosas buenas. Entonces, está en nosotros. Hay que poner un balance. Exacto, exacto. Entonces, no hay una regulación global sobre ello, porque toda vez, por ejemplo, que en países como Estados Unidos se ha intentado esto, ha fracasado, porque es que es muy delicado, porque tiende a violar algunos principios, no solo de la libertad de prensa, incluso de los derechos, aunque en cuanto a las redes son bienes privados, pero de uso público. Por tanto, debería de haber alguna actuación gubernamental en la misma, porque no puede argumentarse solo el derecho de la empresa privada, porque aunque son bienes privados, son de consumo y de uso público. Entonces, los gobiernos tienen responsabilidad en mantener el equilibrio, en defender al usuario, pero eso es muy engorroso. Todavía ni siquiera Estados Unidos ha podido lograrlo. Alfredo de la Cruz, dada tu experiencia como analista de seguridad y además por tu formación y tus conocimientos, en un momento tú decías que esas patrullas mixtas no era la respuesta correcta, la respuesta adecuada, que la respuesta respecto de que es un plan organizado por grupos tampoco es una respuesta pertinente. Ahora bien, como analista, como conocedor del asunto, ¿qué tú piensas que debería, por lo menos 2 o 3 de esas decisiones que deberían tomarse en el diseño de política pública en la República Dominicana? Bueno, buena pregunta, muy buena pregunta. Yo diría que no se puede manejar el tema de la seguridad como un tema de comunicación política, porque no funciona. Te puede funcionar un par de días, una semana, 2 semanas, pero luego te explota por otro lado. Y es que la seguridad no se puede improvisar ni se puede sacar del sombrero de copa de un mago del estilo Houdini. La seguridad es una ciencia y como tal debe de ser ejecutada por expertos. Lo primero es que tú necesitas una gran estrategia con un marco de referencia bastante amplio para que quepan todas las posibilidades. Luego, por eso es que tú necesitas expertos, tú no puedes improvisar. Tú necesitas expertos que te hacen perfiles, te generan variables, te cruzan variables, te crean hipótesis, analizan
Y por eso es que es importante que se cree una estrategia de seguridad. Por ejemplo, en el caso nuestro no tenemos una estrategia nacional de seguridad. Los elementos dispersos están, pero no tenemos una estrategia escrita. Entonces nosotros debemos tener una estrategia de seguridad de la cual deben partir una serie de estrategias conexas, como la de seguridad pública, la de seguridad ciudadana, la de seguridad medioambiental, la de seguridad sanitaria, etcétera. Pero no solamente crearla, sino adecuarnos al cumplimiento de los lineamientos de esas estrategias. ¿Qué es lo que pasa? Cuando tú trabajas esto así, no con programitas aislados, que desarme allí, que esto por ahí, no. Una estrategia con todos sus programas, sus proyectos, de manera que cuando se presenten las situaciones, tú tengas respuestas específicas para situaciones específicas que se están planteando. Y entonces, por eso es que por lo general las estrategias es conveniente implementarlas en el primer año de una administración, como más tarde el segundo, para que tú hagas los ajustes necesarios y ya a partir del tercer año la estrategia empieza a caminar y se empiezan a ver los resultados. Pero mientras más tarde duremos para hacer esto, pues más duraremos con los problemas de inseguridad. Porque es que tú no puedes inventar. Tú no sabes ni siquiera la policía que tú necesitas, porque tú necesitas los perfiles los perfiles delincuenciales o criminalísticos de cada zona. Cada zona tiene un nuevo específico y eso es lo que te va a dar a ti el perfil del policía que tú necesitas. Y si tú no sabes eso, ¿cómo tú puedes transformar y profesionalizar la policía? Entonces esa es la situación que se da. Y no entiendo por qué en el caso del gobierno dominicano actual, el presidente Abinader, cuando estaba en la oposición, contrató unos estudios de seguridad y el presidente se veía muy bien intencionado en resolver estos problemas de seguridad. Pero parecería ser que al arribar a su segundo año, parecería ser que al señor presidente le doblaron el pulso. Porque yo te soy honesto, yo creí en todo momento y creo la intención del presidente en el aparato de seguridad, incluso por ahí están sus declaraciones. Pero también sé todo lo que se mezcla aquí, que no es solamente transformar y profesionalizar a la policía. Tú necesitas impactar distintas áreas, como el elemento persecutor, que es los fiscales, el elemento administrador de justicia, que son los tribunales. Tú necesitas atacar la policía, que es otro de los elementos, pero también necesitas el sistema de reinserción del infractor. Son muchas aristas que hay que tocar, que no basta con tú tocar uno. Porque, por ejemplo, el problema de la justicia independiente es, por ejemplo, tenemos un ministerio público no partidista, pero ¿qué me garantiza a mí, aunque haya muchos jueces honestos y serios, qué me garantiza a mí que la cabeza de la Suprema Corte de Justicia piensa en sintonía con el Ministerio Público Independiente? ¿Qué me dice a mí que la cabeza de la Suprema Corte piensa en sintonía con doña Miriam, que todos sabemos que es una mujer ejemplar? Entonces, como tú ves, la seguridad no es solamente la policía y mandar soldados a la calle, no. Tiene muchas implicaciones que de lo último que hay que tocar es la policía, porque es cambiar, transformar la policía, transformar el esquema de seguridad en la sociedad, conlleva cambiar el chip. No es, porque los policías que tenemos ahí, los fiscales que tenemos ahí, los jueces que tenemos ahí, no son de Marte, no son de Suecia ni de Suiza, son dominicanos con la misma deficiencia que tenemos todos nosotros. Esos índices internacionales que salen en la prueba PISA de que tenemos un octavo de primaria como media, ellos están afectados por eso también. Entonces, pero el día que intentemos transformar el sistema de seguridad de nosotros, nuestro aparato de seguridad, es con esos mismos fiscales, jueces que están ahí. Lo que pasa es que aquí hay que hacer evaluación del desempeño, hay que hacer evaluaciones de esas personas, a ver si están adaptadas, están adecuadas para realizar la función que están haciendo. Y el que no lo esté haciendo hay que mandarlo a otra cosa para lo que tenga aptitud y quedarlo con lo que sí funciona, adecuarlo, prepararlo y en ese momento quienes vayan entrando que respondan a ese perfil que se busca para poder lograr esa transformación. Pero eso no es un asunto de 2 días, de 2 años. ¿Qué tiempo puede tomarse, Alfredo, a propósito de decir que no es un tema de 2 años? ¿Qué tiempo, por ejemplo, España, se lo ha logrado, Costa Rica en América Latina? Más o menos, ¿qué tiempo tú has escuchado que se han tomado? Bueno, en el caso España, de España, unos 20 años. En el caso de España duró 15 o 16 años, en el caso de España. Pero eso tiene que ver mucho con la voluntad política
y con la voluntad social. Por ejemplo, nosotros hemos planteado que aquí hace falta un gran acuerdo nacional. Hace falta un acuerdo nacional porque también tenemos que ser honestos y tenemos que estar claros en algo. Aquí, a lo largo de nuestra historia republicana, se han entretejido intereses que pueden hacer saltar a cualquier presidente en 2 o 3 días. Entonces, por más que un presidente quiera, por más que el presidente Abinader quiera transformar cosas, a veces tiene que pensarlo 2 veces. Entonces, por eso es necesario que se haga un gran acuerdo nacional. Pero ese acuerdo nacional no puede ser como se hizo la comisión que hizo las recomendaciones, el diagnóstico para la transformación y profesionalización de la Policía Nacional, que lo designó el presidente. No, para ese gran acuerdo nacional tiene que buscarse un método de elección transparente para que en ese gran acuerdo los representantes respondan a representantes de las fuerzas vivas de la nación. Es decir, para que cuando se tome una decisión, esa decisión tenga legitimidad. Y cuando el presidente diga por aquí es que voy, tenga el apoyo de esa sociedad porque sabe que está ejecutando lo que se aprobó, lo que se acordó. Hasta tanto no se haga eso, es muy difícil lograr la transformación social. Es difícil lograr que esta sociedad tenga un nuevo esquema de seguridad, tomando en consideración que la mejor estrategia de seguridad es la lucha contra la pobreza. Entonces, bueno, con ese comentario yo creo que ya debemos cerrar el programa de hoy porque se agotó el tiempo. Y nada, invitar a nuestro amigo y colega Alfredo de la Cruz a otro Conexión Global RD, como siempre, él sabe que las puertas están abiertas para seguir tratando estos temas de interés nacional. Nos vemos el próximo sábado a las 10 de la mañana, de nuevo aquí en RNN Canal 27. Gracias por acompañarnos.